Buenas tardes, compañeros. Soy Mónica Morales García y les daré la definición sobre electromagnetismo. Es la rama de la física que estudia y unifica los fenómenos eléctricos y magnéticos en una sola teoría. El electromagnetismo describe la interacción de partículas cargadas con campos eléctricos y magnéticos. También abarca diversos fenómenos del mundo real, como por ejemplo la luz. Las ondas electromagnéticas no necesitan un medio material para propagarse. Todas las radiaciones del espectro electromagnético presentan las propiedades típicas del movimiento ondulatorio, como la difracción y la interferencia. Algunos ejemplos son la electricidad, el magnetismo, la conductividad eléctrica y superconductividad, los rayos gamma y los rayos X, las ondas electromagnéticas, la radiación infrarroja, visible y ultravioleta, las radioondas y microondas. James Clerk Maxwell nació el 13 de junio de 1831. Fue un matemático y científico escocés. Su mayor logro fue la formulación de la teoría clásica en la radiación electromagnética, que unificó por primera vez la electricidad, el magnetismo y la luz como manifestaciones distintas de un mismo fenómeno, aunque también se le atribuye la teoría cinética de los gases. En el campo de la termodinámica, egresó del Marischal College de Aberdeen, el King's College de Londres y la Universidad de Cambridge, ubicada en Edimburgo. Tiene como distinciones el Premio Smith, que ganó en 1854, el Premio Adams en 1857, la Medalla Rumford en 1860 y la Medalla Cade por sus descubrimientos. Maxwell falleció el 5 de noviembre de 1879 a sus 48 años, en Cambridge, Inglaterra, Reino Unido. La causa de su muerte fue cáncer abdominal y fue sepultado en la abadía de Westminster. Maxwell fue miembro de la Royal Society, la Academia Estadounidense de las Artes y las Ciencias, la Sociedad Real de Edimburgo, la Real Academia de Artes y Ciencias en los Países Bajos y el Trinity College. Maxwell demostró que el campo eléctrico y el campo magnético viajan a través del espacio en forma de ondas que se desplazan a la velocidad de la luz. También propuso que la luz era una ondulación en el mismo medio por el que se propagan los fenómenos electromagnéticos. Por eso, en la física moderna, se le considera a Maxwell como el padre del electromagnetismo. Como se ha mencionado antes, Maxwell realizó variados aportes en el campo de la física, algunos no mencionados como su teoría sobre la percepción de color. Sin embargo, nos centraremos solamente en el electromagnetismo. Maxwell estudió y realizó comentarios sobre la electricidad y el magnetismo por primera vez en 1855, cuando su ensayo On Faraday's Lines of Force fue leído ante la Sociedad Filosófica de Cambridge. El ensayo presentaba un modelo simplificado del trabajo de Faraday y ciertos comentarios sobre la relación entre la electricidad y el magnetismo. Maxwell redujo todo el conocimiento referente a la materia que en ese momento se tenía a un conjunto particular de 20 ecuaciones diferenciales, con 20 variables. Este trabajo se publicaría bajo el nombre de On Physical Lines of Force en marzo de 1861. Alrededor de 1862, mientras impartía clases en el King's College, Maxwell calculó la velocidad de propagación de un campo electromagnético, descubriendo que era aproximadamente equivalente a la de la luz. Consideró esto más que una simple coincidencia, comentando que difícilmente podemos evitar la conclusión de que la luz consiste en ondulaciones transversales del mismo medio, que es causa de los fenómenos eléctricos y magnéticos. Buscando ahondar en el problema, Maxwell demostró que sus ecuaciones predecían la existencia de ondas en campos eléctricos magnéticos oscilantes, que viajaban por el vacío a una velocidad que era posible predecir sobre la base de experimentos eléctricos simples. Empleando los medios y datos disponibles de la época, Maxwell obtuvo una velocidad de 310.740.000 metros por segundo. En su artículo A Dynamical Theory of the Electromagnetic Field de 1865,
declara que este acuerdo de resultados parece mostrarnos que la luz y el magnetismo son efectos de la misma sustancia y que la luz es una perturbación electromagnética propagada a través de un campo de acuerdo con las leyes electromagnéticas. Sus famosas 20 ecuaciones aparecieron por primera vez en su versión moderna, 4 ecuaciones en derivadas parciales, en el libro A Treatise on Electricity and Magnetism, de 1873. La mayor parte de este trabajo lo realizó durante su estancia en Glenlair, mientras mantenía su puesto en Londres y conseguía la cátedra en Cavendish. Maxwell expresó sus trabajos sobre electromagnetismo basándose en tensores y con el potencial electromagnético como centro de la teoría. En 1881, Oliver Heaviside reemplazó el campo de potencial electromagnético de Maxwell por campos de fuerza, reduciendo la complejidad de la teoría de Maxwell y haciendo posible su reducción a 4 ecuaciones, que ahora conocemos como leyes de Maxwell o ecuaciones de Maxwell. Según Heaviside, el campo de potencial electromagnético resultaba arbitrario y debía ser asesinado. Actualmente el uso de potenciales, en forma escalar o vectorial, es el estándar para resolver dichas ecuaciones. Las ecuaciones de Maxwell se pueden formular de distintas maneras. Se pueden formular de forma integral o de forma diferencial, y también se pueden expresar dependiendo de si la onda se propaga por el vacío o por un material. Sin embargo, siguen utilizando las mismas leyes, que son la ley de Gauss para la electricidad, la ley de Gauss para el magnetismo, la ley de inducción de Faraday y la ley de Ampère. La que acabamos de mencionar, que ocupaba solamente 4 ecuaciones, es la forma integral. Sin embargo, la forma diferencial de Maxwell ocupa 8 ecuaciones escalares, 3 para cada una de las rotaciones de los campos eléctrico y magnético y una para las divergencias. Maxwell reescribió estas ecuaciones integrales en forma diferencial haciéndolas compatibles. De este modo apareció la llamada corriente de desplazamiento, definida como se muestra en el video. La electrostática es una rama de la física que estudia los efectos y o comportamientos en los cuerpos como consecuencia de sus cargas eléctricas. También es parte la electricidad estática, que es producida por 2 fenómenos, de frotación e inducción. Por la parte de la carga eléctrica por frotación, son determinados objetos que pueden cargarse eléctricamente tras ser frotados el uno con el otro, ya que este contacto despoja de los electrones externos a uno y los transfiere al otro. Y por carga eléctrica por inducción, este mecanismo de carga eléctrica estática no requiere del contacto entre los materiales. Algunos de los ejemplos de la electrostática en la vida cotidiana es frotar los pies en la alfombra. Para esto se deben tener puestos los calcetines. Para así la electricidad estática se acumula en nuestro cuerpo y posteriormente tocar a alguien y sentir una ligera descarga eléctrica. También puede hacer flotar un globo en nuestro cabello, entre otros. Charles Augustin de Coulomb fue un matemático, físico e ingeniero francés. Se le recuerda por haber descrito de manera matemática la ley de atracción entre cargas eléctricas. En su honor, la unidad de carga eléctrica lleva el nombre de coulombio. Entre otros estudios, se le debe a la teoría de transición recta y un análisis de fallo del terreno dentro de la mecánica de suelos. Algunos de sus reconocimientos son la unidad de carga eléctrica, el coulombio, que lleva su nombre. Es uno de los 72 científicos cuyo nombre figura inscrito en la Torre Eiffel. El cráter lunar Coulomb fue nombrado en su honor. Charles Augustin de Coulomb fue el primer científico en establecer las leyes cuantitativas de la electrostática, además de realizar numerosas investigaciones acerca de magnetismo, fricción y electricidad. Sus investigaciones científicas están recogidas en 7 memorias en las que expone teóricamente los fundamentos del magnetismo y de la electrostática. En 1777 inventó la balanza de torsión para medir la fuerza de atracción o repulsión que ejercen entre sí 2 cargas eléctricas y estableció la función que liga esta fuerza con la distancia. Con este invento, culminando en 1785
Coulomb pudo establecer el principio que rige la interacción entre las cargas eléctricas, actualmente conocido como la ley de Coulomb. También estudió la electrización por frotamiento, la polarización e introdujo el concepto de momento magnético. El columbio o coulomb es la unidad derivada del Sistema Internacional de Unidades para la Medida de la Magnitud Física de Cantidad de electricidad, carga eléctrica, nombrada en su honor. ¿Qué es la ley de Coulomb? La ley de Coulomb es empleada para calcular la fuerza eléctrica que actúa entre dos cargas en reposo. A partir de esta ley se puede predecir cuál será la fuerza electrostática de atracción o repulsión existente entre dos partículas, según su carga eléctrica y la distancia que existe entre ambas. Esta ley está representada de la siguiente manera, como F, fuerza eléctrica de atracción o repulsión en newtons. Las cargas iguales se repelen y las cargas opuestas se atraen. K es la constante de Coulomb, o constante eléctrica de proporcionalidad. La fuerza varía según la permitividad eléctrica del medio, bien sea agua, aire, aceite, vacío, entre otros. Q, el valor de las cargas eléctricas medidas en Coulomb. R, distancia que separa las cargas y que es medida en metros. La ley de Coulomb se aplica siempre que intervienen cargas eléctricas y campos eléctricos. Algunos ejemplos en la vida cotidiana son un electroimán, la cual genera una fuerza cuando circula una corriente a través de él. Los motores eléctricos. La fuerza de los motores eléctricos proviene de la interacción en cargas eléctricas. Los átomos. Los núcleos atómicos están formados por partículas positivas que ejercen una fuerza de repulsión. Los enlaces nucleares tienen que compensar estas fuerzas. Y también un globo cargado con electricidad electrostática. Al frotar un globo de aire con un jersey de lana, algunos electrones de jersey pasan al globo. Si colocamos el globo en el techo no cae por el exceso de electrones con carga negativa, que ejerce una fuerza de atracción sobre los protones con carga positiva de los átomos del techo. Explicación del electroimán. Para explorar la relación que existe entre la corriente eléctrica y el magnetismo, construimos un electroimán, para así comprobar lo estipulado por Maxwell y Coulomb, además de la relación que estos poseen. Hoy en día hay grandes avances tecnológicos que usan electroimanes, tales como los medios de transporte e incluso los medios de comunicación. Como habremos escuchado en años anteriores, su medio de propagación es comúnmente por ondas. Este experimento funciona como una simulación de las mismas ondas electromagnéticas y la relación que tienen con los principios de la ley de Coulomb y la demostración de la teoría de Maxwell. La pila actúa como el origen de la corriente eléctrica. El cable funciona como bobina, pues es el encargado de generar y potenciar el magnetismo. El tornillo, por su parte, actúa como el núcleo conductor magnético. La bobina se coloca sobre este material para así el magnetismo tome el mismo sentido que el núcleo. Y los clips son un refuerzo de la ley de Coulomb, misma que estipula que la fuerza es de repulsión si las cargas son de igual signo y de atracción si son de signo contrario. Sin embargo, nosotros no podemos saber con facilidad cuáles son sus cargas. Además, la ley de Coulomb es válida solo en condiciones estacionarias, es decir que cuando no hay movimiento de las cargas o como aproximación cuando el movimiento se realiza a velocidades bajas y en trayectorias rectilíneas uniformes. Es por ello que se le conoce como fuerza electrostática, que es la rama de la física implicada en el comportamiento de los electroimanes, concentrándose en su equilibrio eléctrico entre la fuente y el conductor, para rematar con la atracción magnética ya expuesta. En síntesis, la atracción electrostática se define como la fuerza de acercamiento que experimentan dos elementos cargados de signo contrario cuando se encuentran a una distancia determinada, mientras que la atracción magnética se refiere a los enlaces o conexiones emanadas por polos magnéticos de distinta polaridad para poder equilibrar y unificar el campo magnético.